Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos. Le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listo para presentar una nueva emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó entidades dedicadas a soluciones energéticas y constructivas para contribuir al desarrollo sostenible del país y a la defensa. China continuará respaldando a Cuba y oponiéndose a las sanciones criminales de Estados Unidos contra el país caribeño. Unas 135 organizaciones populares en Argentina repudiaron al gobierno de Javier Milei por votar contra Cuba en la Asamblea General de la ONU. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó en La Habana entidades de la industria cubana dedicadas a soluciones energéticas y constructivas para contribuir al desarrollo sostenible del país y a la defensa. En el recorrido acompañaron al mandatario cubano el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, así como varios integrantes del Consejo de Ministros. Esta entidad centra su actividad en dos áreas estratégicas. La primera es la producción de paneles fotovoltaicos a partir de componentes importados. La unidad fabrica en estos momentos hasta 60 paneles de 500 watts en 8 horas de trabajo, cifra que puede llegar hasta 120 en jornadas de doble turno. Durante el presente año se han producido ya alrededor de 3.200 unidades, un resultado que ha permitido proyectar nuevos objetivos, entre ellos comenzar el montaje de sistemas fotovoltaicos en sus propias instalaciones, que además de paneles, incluye inversores y baterías para así avanzar hacia la soberanía energética. El otro proceso que se realiza en la unidad es la elaboración de paneles de poliestireno expandido con malla electrosoldada, conocidos en el sector de la construcción como sistema M2. La línea posee una capacidad de producción de 2.000 metros cuadrados de estos módulos por ciclo, lo que posibilita construir 16 casas de dos tipologías diferentes. Este sistema constituye una solución económica y altamente eficiente para la edificación de viviendas en el país, gracias al considerable ahorro de cemento y acero, así como de mano de obra que representa. La tecnología ofrece excelentes resultados en el revestimiento de inmuebles construidos con contenedores marítimos que también fabrica la industria, a la par de contenedores refrigerados alimentados mediante energía fotovoltaica, capaces de operar bajo condiciones de déficit energético. El mandatario y sus acompañantes pudieron apreciar durante el recorrido cómo, con innovación, integración tecnológica y una visión orientada al desarrollo sostenible, la unidad evoluciona hacia un moderno polígono industrial especializado en soluciones energéticas y constructivas, capaz de responder a las necesidades actuales del país y de la defensa e impulsar nuevas oportunidades para su crecimiento económico. Y como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China continuará respaldando y trabajando con Cuba y oponiéndose a las sanciones criminales que Estados Unidos ejerce sobre el país caribeño. Así lo expresó en exclusiva para Cuba Visión Internacional el embajador del gigante asiático en la nación antillana, señor Hua Xin. Compartimos con ustedes su declaración. El 7 de julio se aprobó por abrumadora mayoría una sesión de la Asamblea General de la ONU bajo el tema Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Esto demuestra la voluntad de la comunidad internacional y su llamada por la justicia. Durante más de 60 años, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo integral y sanciones unilaterales a Cuba, causando un sufrimiento inmenso a la nación y al pueblo cubanos. Este año, Estados Unidos ha intensificado y escalado las sanciones, lo que ha afectado gravemente las condiciones de vida básicas de Cuba y ha generado serios problemas como la escasez de combustible y los apagones de gran escala.
Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y gran país responsable a nivel global, China seguirá trabajando con Cuba para promover a la comunidad internacional a oponerse al bloqueo y la coerción de Estados Unidos contra Cuba, a rechazar el abuso de sanciones unilaterales y de la fuerza, a defender conjuntamente la equidad y la justicia, y a salvaguardar con firmeza el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Como buen amigo, compañero y hermano de Cuba, el pueblo chino se solidariza profundamente con el sufrimiento del pueblo cubano. China valora enormemente y apoya firmemente los esfuerzos del pueblo cubano para superar las dificultades y explorar el modelo de desarrollo adaptado a sus condiciones nacionales, y aprecia las importantes contribuciones de Cuba a la defensa de la equidad y la justicia internacionales y a la promoción de la solidaridad y la cooperación mundiales. Confiamos en que el pueblo cubano superará las dificultades y logrará el desarrollo y la prosperidad del país. Le propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que también marcan la agenda informativa en Cuba. Vamos a comenzar nuestro recorrido. Lo hacemos ya por Prensa Latina. Organizaciones argentinas repudiaron voto de su gobierno contra Cuba y ampliamos la información. Unas 135 organizaciones populares en Argentina repudiaron al gobierno de Javier Milei por votar contra Cuba en la Asamblea General de la ONU en sintonía con Estados Unidos, que intentó frenar este martes el debate sobre el bloqueo contra la isla. La postura de esas agrupaciones que el sábado último realizaron un acto masivo en defensa del pueblo cubano en Buenos Aires la destaca un comunicado del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, Más Cuba. La declaración del Grupo Solidario recalcó que, en una muestra de servilismo con Donald Trump, traicionando la historia de las relaciones de amistad y colaboración con Cuba, el gobierno cipayo argentino votó junto a Estados Unidos para evitar se tratara en la ONU esa guerra económica genocida contra una isla que es ejemplo de solidaridad con el mundo y con Argentina. Vamos a pasar a otras informaciones. Cuba sí, informan en titular, ya lo ven en pantalla. Demandan que Italia mantenga posición oficial contra bloqueo a Cuba. Asimismo, fuerzas políticas y sociales italianas criticaron la reciente abstención de Roma en la votación sobre el debate en Naciones Unidas acerca del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y demandan que se mantenga el tradicional rechazo al mismo. En un editorial titulado Mientras la solidaridad queda en el olvido, publicado en el sitio digital del diario Il Faro di Roma, se remarca que la postura asumida por el país europeo en la votación del pasado 7 de julio parece incomprensible, dada la historia de las relaciones entre los pueblos italiano y cubano. En el texto firmado por el reconocido economista y activista político Luciano Basapoyo, se señala que la abstención de Italia no es meramente un acto diplomático, pues muestra una pérdida de autonomía política y una subordinación a la lógica de los grandes bloques de poder. Ya con esta información ponemos el punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero que se mantenga en sintonía, hacemos una segunda pausa informativa. Ya regresamos. Volvemos con otra información. El jefe de la Brigada Médica Cubana en Venezuela, doctor Yusleiby Martínez Carmona, visitó varios refugios del estado La Guaira para constatar el trabajo de los profesionales de la salud cubanos en la atención a los damnificados por los sismos del 24 de junio último, una muestra de solidaridad de Cuba con el pueblo venezolano. Nuestro enviado especial de la televisión cubana, Raúl Rodríguez Peña, nos trae detalles.
Durante el recorrido, el directivo se interesó por la atención a pacientes con patologías crónicas y el estado de salud de los colaboradores. Asimismo, evaluó las estrategias para garantizar el servicio las 24 horas, un esfuerzo que refleja la solidaridad que caracteriza a los cubanos en tiempos difíciles. Y eso lo hacemos en medio de condiciones muy complejas que está viviendo hoy nuestro país, que yo creo que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe bajo qué condiciones está Cuba hoy, pero en medio de esas condiciones se impone la solidaridad en la que fuimos formados, en la que hoy nosotros nos desempeñamos, y esto es una muestra nuestra con mucha humildad que Cuba lo hace. Cuba no se está desprendiendo de nada de lo que le sobra, Cuba está compartiendo con Venezuela y con el mundo, como siempre lo hacemos, lo que tiene. En el intercambio con nuestros galenos, Martínez Carmona recibió muestras de compromiso y entrega por parte del personal de salud. Siento profundo dolor porque en realidad es demasiada tristeza. Esto está devastado, pero estamos al frente aquí brindando nuestro mejor apoyo, nuestro granito de arena, como decimos todos los cubanos, y en aras de que para adelante y vamos a salir de estas como siempre. Nosotros estamos más que para brindarle un tratamiento, para brindarle una medicina, una ampolla, una pastilla, darle ese apoyo emocional, darle ese abrazo de corazón y saber que todo el pueblo venezolano cuenta con el pueblo cubano. Estar ahí a su lado, apoyándolos en todas las necesidades, dándole una mano amiga y atendiendo sus necesidades a los pacientes que están descompensados, que gracias a Dios ya lo hemos logrado compensar a todos de enfermedades crónicas. En declaraciones a la prensa internacional, el jefe de la Brigada Médica Cubana en Venezuela aseguró que la mayor de las Antillas estuvo presente desde el primer momento de los sismos y que posteriormente envió refuerzos para apoyar las labores de rescate. Está trabajando la brigada de médicos de la Henry Reef, que está ejerciendo sus labores en los salones de operaciones, en las áreas quirúrgicas. Está también laborando los médicos legales desde el primer momento y bueno, y el grupo de antropólogos que llegó hasta acá también. Antes de concluir la jornada, la comitiva llegó hasta las carpas donde permanecen quienes lo perdieron todo. Un termómetro de la realidad, donde el dolor de los damnificados se abraza con la entrega de nuestros colaboradores, confirmando que la solidaridad cubana es, ante todo, un puente de vida en medio de la adversidad. Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Soy Yaulén Arévalo. Le invito a que se quede en sintonía con la señal de Cuba Visión Internacional para que conozca ahora del apasionante mundo de los deportes en Zona Deportiva. Nos vemos mañana. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente jueves 9 de julio de 2026. Yo soy Jesús Muñoz y con titulares ya comenzamos. Aficionados capitalinos reciben a Industriales en su llegada a La Habana. Cuba presente en Copa del Mundo de Canotaje. Fútbol de Cuba conoció calendario para Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Ampliamos titulares. El equipo de Industriales fue recibido este miércoles por cientos de aficionados en su llegada a La Habana con el trofeo que los acredita como vencedores en la Liga Élite de Béisbol Cubano en su cuarta edición. En la capital, los dirigidos por Guillermo Carmona se acercaron a la multitud que los arropó en el trayecto en los distintos puntos destinados para este intercambio. El colega Aurelio Prieto Alemán nos trae los detalles con los protagonistas. 16 años de espera. Cuántos sentimientos, cuántos recuerdos vienen de tanta lucha y haber logrado un objetivo tan anhelado. Bueno, yo te diré que estamos contentísimos. Como bien tú dices, hace muchos años que La Habana no ganaba un título y nosotros, bueno, por obra del Señor tuvimos la fortuna de ser los que lo alcanzamos
bueno, las emociones son muy grandes. ¿Cuánto orgullo se siente como pelotero y como capitán? Sí, es un orgullo muy grande, creo que es un triunfo que estábamos anhelando hace años ya, que creo que hacía más de 16 años que no cogíamos campeón, y creo que es un triunfo para todos, para la familia, para el gobierno, para el partido, para toda la afición. Un solo equipo. Sí, muy unido, fue una familia, creo que eso es lo importante. Fuiste protagonista casi en toda la semifinal, la final. ¿Cómo te sientes después de este triunfo y esto que están viviendo ahora? No, me siento muy contento ya que soy 2 veces seguido campeón nacional y es algo muy lindo y agradecerle al pueblo de La Habana y al equipo industrial que nos acogieron y hasta ahora ha sido todo muy lindo. Eres el único sobreviviente del 2010 y tienes el honor de estar otra vez aquí. ¿Qué se siente? Bueno, tremenda emoción, ¿no? Después de estar en el 2010 con apenas mi segunda temporada, 19 años, después de haber jugado en otras ligas y volver aquí, era un sueño cumplido. Súper contento, desde que empezamos los playoffs del equipo siempre mantuvo la misma disciplina, tanto dentro del terreno que fuera del terreno, y creo que por eso nos llevó a el resultado de ganar con el equipo industrial. Muy contento realmente todo. Creo que el equipo industrial se lo merecía, un equipo que trabaja muy bien, tiene buena disciplina y creo que era momento ya, y bueno, ya puedes ver lo contentos que estamos todos. Esto es una experiencia soñada, es algo muy bonito y bueno, estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo. Y esa felicidad que está compartida aquí con esta afición, ¿qué le puedes decir? Bueno, siempre lo hemos dicho en todas las entrevistas que nos han hecho, producto de las situaciones que se encuentra el país, quizás no asistían la cantidad de gente que nosotros esperamos en el estadio, pero las peñas siempre estaban ahí. Y nosotros siempre le hemos dado nuestras bendiciones. Ellos siempre han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Y bueno, son cosas que se aprecian. Y la selección femenina de balonmano de nuestro país continúa sus entrenamientos con el objetivo de lograr la medalla de oro en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán por sede a Santo Domingo, capital de República Dominicana. El estratega de las Antillanas, Jorge Cularencibi, ha apostado por 6 atletas que estuvieron presentes en la pasada Copa del Caribe, depositando la confianza necesaria como premio al trabajo y el talento mostrado en la competencia. El colega Eduardo Marrero conversó con el técnico villaclareño, quien le ofreció declaraciones para nuestro noticiero. Bueno, la preparación marcha bastante bien. Hemos tenido la posibilidad en estas últimas semanas de trabajar con mejores condiciones en cuanto a la cancha, ¿no? Un poco oscuro, pero bueno, en cuanto al piso está mucho mejores condiciones y hemos tratado de aprovechar todo este tiempo. Hemos ido cumpliendo paso a paso lo que hemos estado planificando en cuanto a lo físico y lo táctico. Quiere decir que se ve un buen momento que están estas chicas. Nada, las que se van incorporando, las chicas nuevas, como ya te dije, ellas vienen de un evento donde se probaron algo muy positivo y han ganado mucho en confianza, ¿me entiendes? Al final van a jugar con esas mismas atletas de otros países. Quiere decir que se van a enfrentar, aunque sea un escenario diferente, pero con los mismos contrarios que nos enfrentamos en la Copa Caribe. Y ya, bueno, se han ido incorporando algunas atletas contratadas, que ya en el transcurso de estos tiempos que nos quedan 2 semanas, ya se van a ir ajustando ellas con el equipo. Y pienso que eso va a funcionar bien porque, te digo, no es nada nuevo. Hemos estado en campeonatos mundiales, en eventos centroamericanos, juntas. Y entonces, bueno, ahora es un poco que incorporarse. Yo pienso que poco a poco van a ir cogiendo el ritmo, que es lo que más nos hace falta. Y Cuba participará desde este jueves en la tercera Copa del Mundo y el Campeonato Panamericano de Canotaje, ambos en Montreal, Canadá, para enfrentar la oportunidad de clasificación a los Juegos de Santo Domingo. El certamen mundialista será del 9 al 12 y la cita continental del 13 al 15, con retorno el 16, a fin de continuar la preparación de Cuba para el evento fundamental del año, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, previstos del 24 de julio al 8 de agosto. El equipo está encabezado por la dupla de Yarislady Cirilo y Gignoli Francesca López. Además, José Ramón Pellier y Javier Requeiro irán como representantes de la canoa masculina. Los kayakistas que estarán en Montreal y que competirán también en la urbe quisqueyana son Dailén Rodríguez Pérez, Madeleine Heredia Domínguez, Lismari Bombino Resua, Gabriela González Cruz, Julio Suárez Hidalgo, Anthony Lamadrid Cabrera, Eduardo González Rodríguez y Carlos Abreu Herrera.
Y la casa del boxeador Julio César Lacruz recibió la pegatina que lo declara como hogar de una familia centroamericana, una iniciativa que tiene lugar en todo el país para reconocer los diferentes barrios a los miembros de la delegación cubana que participará en Santo Domingo a finales de este mes con el objetivo de ocupar los primeros puestos en el medallero regional. El abanderado busca su cuarta medalla de oro consecutiva, pues posee las de Veracruz, Barranquilla y San Salvador. De la delegación cubana que viajará a la capital dominicana, más de 30 miembros pertenecen a la provincia de Camagüey. Por estos días, sus residencias reciben el nombramiento de familias centroamericanas. Una de las ya identificadas es la del boxeador Julio César Lacruz. Estoy un poco nerviosa porque es mucha responsabilidad para él, pero siempre el pueblo cubano en él deposita una confianza de que todo va a salir bien y que esperen lo mejor de nuestros atletas y principalmente del boxeo cubano. Su objetivo es acrecentar su palmarés en el área. Las expectativas que tienen tanto mi hijo como todo el que vaya para allá es venir para aquí, para su país con su medalla. No importa el color, pero siempre van por buscar el oro. La corona más reciente de Julio César Lacruz fue en San Salvador durante el 2023 en el peso pesado. Siempre que dirige su rumbo a la competencia, están pendientes de su actuación desde la distancia la gente que le quiere, en especial su progenitora. Y la selección cubana de fútbol categoría sub-21 ya conoce su calendario oficial en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los jóvenes Leones del Caribe comenzarán su ruta competitiva el próximo día 20 del presente mes, jornada en la que enfrentarán a Costa Rica. Luego, el 1 de agosto, disputarán el segundo duelo de la fase de grupos contra Colombia, conjunto referencial del torneo, por el constante desarrollo de sus categorías inferiores. Concluirán la etapa que inicia el día 3 contra Panamá, en el choque más asequible entre los agendados. El técnico Pedro Pablo Pereira dirigirá a los cubanos en el certamen, amparado en la base sólida del conjunto que nutre hace 4 temporadas la selección absoluta. Necesitarán la versión óptima de los atacantes Alessio Ravalo y Dairon Reyes, encargados de la mayoría de las jugadas ofensivas. Igualmente, se espera una actuación sobresaliente del portero Yurdi Odelín, quien demostró su valía en la anterior Copa del Mundo Sub-20 de Chile, el pasado año, según indica el informe del periodista Boris Luis Leiva. Y regresamos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los cuales serán inaugurados el 24 de julio. En la delegación cubana, uno de los debutantes en la elite regional será el saltador Jorge Odelín. La vivienda de la joven promesa fue declarada Casa Centroamericana. El récord mundial sub-20 del salto de longitud lo ostenta Jorge Odelín desde el 13 de junio. El brinco de 8 metros y 46 centímetros no solo lo convirtieron en el primer espirituano con un primado universal, sino que también colmo de orgullo a Cuatro Esquinas, el caserío rural de Cabaiguán, donde comenzó a construir sus sueños. Un orgullo para nuestro pequeño pueblecito y Cabaiguán completo, hasta la provincia. Él es un niño que ha sido muy sacrificado desde muy pequeño, fuera de su casa, y su mamá apoyándolo siempre. Y nosotros siempre supimos que él iba a ser grande. Aquí la vivienda de la joven promesa del atletismo cubano fue declarada Casa Centroamericana. En la ceremonia participaron familiares, vecinos y autoridades. Todos comparten una misma ilusión: acompañar a Jorgito hasta el próximo 4 de agosto, cuando buscará subir al podio en los Juegos de Santo Domingo. Me dice que él se está preparando, que está loco por saltar. Nosotros nos ponemos muy contentos porque él tiene bastante energía positiva. No solo lo que ha hecho, sino lo que vas a seguir haciendo, porque el talento que tiene lo estás explotando. Cuba conquistó el oro del salto de longitud masculino en los Juegos del 2023. En Santo Domingo, Jorge Odelín asumirá parte de la responsabilidad de defender esa corona, y lo hará con un impulso que no se mide en metros, el de Cuatro Esquinas, donde el distintivo que identifica su vivienda es mucho más que un símbolo. Es el abrazo de una comunidad convencida de que los grandes saltos comienzan en la patria más chica. Y de esta forma ponemos punto final en esta emisión deportiva en Cubavisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.